conociendo los especialistas de Jorgani. En esta ocasión estamos con nuestro psicólogo, que es David Betancor, además de especialista en clínica y salud. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de tener esta oportunidad de poder expresar mi profesión y el trabajo que realizamos aquí en el Centro Clínico Jorgani. Pues vamos a ir por partes, porque nosotros ya hemos conocido al psiquiatra que también encontramos aquí en Jorgani. ¿Cuál es la diferencia entre psiquiatría y psicología? Bueno, recalcar que ambas disciplinas pues tienen un aspecto común que es el ámbito sanitario y trabajamos bajo un enfoque biopsicosocial, es decir, trabajamos tanto aspectos biológicos como psicológicos y sociales. Es verdad que la psiquiatría tiene un énfasis médico y es verdad que ha trabajado desde una perspectiva farmacológica. La psicología trabaja desde la psicoterapia, trabajamos diferentes habilidades, instrumentos y herramientas desde un aspecto pues diferente a la farmacología. ¿Por dónde podríamos empezar? Es decir, cómo nosotros como pacientes podemos determinar que vamos al psiquiatra o al psicólogo, o en principio no es nuestra función. No, muchas veces la persona no sabe y se decanta por uno o por otro, pero lo importante es que la persona dé el paso, que sea consciente de que tiene un problema, que quiere cambiar, que quiere ganar en bienestar, en salud, en calidad de vida, y después ya el profesional se decanta o deriva o consulta con la persona, que es lo más conveniente. En un primer momento, evidentemente, nosotros como pacientes o como posibles pacientes no nos damos cuenta que podríamos tener un problema psicológico. Muchas veces hay falta de conciencia y la persona no sabe. Se dan ciertas circunstancias, anomalías, comportamientos que no sabemos identificar porque se convierten en hábitos y en rutinas. Sí, es verdad que a veces es importante el apoyo de la familia o de la pareja, incluso de los hijos, que son los que primero consultan y muchas veces pues van un poco empujando a la persona para que acuda. Es verdad que después en terapia pues se interviene con la persona y empezamos a identificar diferentes pues situaciones o conductas que la persona empieza a contemplar como que no son tan adecuadas en su vida rutinaria. Antes hablar de un psiquiatra o un psicólogo era como, eso es tabú, estás loco, era lo normal cuando se decían estas dos opciones. Sin embargo, ahora es más habitual saber que cualquiera puede ir al psicólogo. Sí, cualquiera puede acudir a un psicólogo o a un psiquiatra, pero sí es verdad que actualmente aún reside el estigma social y cultural. Sí, mucha gente aún tiene el miedo a acudir porque es enfrentarse a un problema, es asumir que no estás bien, es asumir que tienes que cambiar y sobre todo lo que piensan los demás. Es difícil dar el paso, pero una vez dado la gente se da cuenta, toma un poco perspectiva y se da cuenta de que es algo normal y que sobre todo le es necesario. ¿Para quiénes y en qué circunstancias? Es decir, ¿cómo nosotros podemos sospechar que necesitamos la ayuda de un profesional? Sobre todo cuando nos afecta en nuestra vida rutinaria. Se dan situaciones en las que se ve perjudicado nuestro rendimiento incluso profesional, nuestro rendimiento a nivel personal, con nuestra familia. Se dan situaciones en las que nuestro bienestar, nuestra calidad de vida se ve pues afectado de forma significativa y es cuando debemos cuestionarnos si es realmente lo que queremos, si es nuestro destino seguir así o pegar pequeños cambios para poder conseguir pequeños objetivos que debemos pues establecer. ¿Cuáles son los problemas más habituales por los que se acude a la consulta? Actualmente los problemas más habituales son trastornos de estado de ánimo. En las personas vivimos en una sociedad de continuo cambio, de estrés, todo es muy interactivo, el nivel de exigencia es muy alto, es verdad que la situación laboral es difícil y muchas personas se ven contagiadas por un estrés que llega a ser muy malicioso. Los niños, por ejemplo, vamos a empezar por la base, los niños. Es increíble, pero los niños también se ven muy contagiados por los niveles de ansiedad. Muchas veces la situación familiar, pues involucrado en una situación conflictiva económica, contagia a los menores y se ven pues tanto conductas inapropiadas, desadaptativas, como violencia, conductas antisociales, hiperactividad, pues afectan el rendimiento del menor y se ve contagiados, vuelvo a recalcar porque es una palabra muy importante que los padres entiendan de que el menor se ve contagiado pues muchas veces pues por la conducta incluso de los padres. En ocasiones precisamente podemos pensar que nuestro hijo no tiene ningún tipo de problema, sin embargo en el ámbito que le rodea
puede hacer que sí lo sea. Es decir, si baja el rendimiento escolar, algún problema hay. Sí, el contexto es importantísimo. Una de las premisas fundamentales, ese cambio de rendimiento podría ser o podría estar asociado a un problema de conducta, un problema. Sí, está claro que el rendimiento académico es un síntoma a tener en cuenta. Tenemos que saber que el menor pasa por un proceso madurativo, empieza a contemplar la realidad de diferentes formas y uno de ellos también es el contexto, el rol que adquiere un menor con sus diferentes amigos, en la identificación de su propio sexo. Ya el niño a cierta edad empieza a contemplar que es diferente a las niñas y evidentemente con sus iguales. Las relaciones sociales hoy en día son muy significativas. Momento también de cambio es la adolescencia. Sí. Todos los adolescentes deben de pasar por el psiquiatra. Sí, no, todos no. Yo creo que debemos normalizar muchas cosas. Es verdad que hoy en día los niños, pues, entre comillas, maduran con cierta precocidad. Hoy en día vemos a niños de 10, 11, 12 años que ya quieren actuar o quieren tener comportamientos como si fueran mayores, que se ven también influenciados por la cultura de mostrar, de enseñar, de autonomía, de individualidad, pero no creo que todos tengan que acudir a un psiquiatra o un psicólogo. Pueden asesorarse, los padres pueden orientarse, pueden preguntar, pero muchas veces no es necesario. Vamos ya a la fase adulta. ¿Quiénes vienen más o acuden más a las consultas del psicólogo? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Tienen los mismos problemas las mujeres que los hombres? Normalmente las mujeres dan el primer paso. Las mujeres suelen estar más abiertas a consultar, a averiguar, a identificar qué tipo de situaciones están perjudicando su calidad de vida. Los problemas suelen ser muy, muy similares. Estamos hablando de aspectos tanto de ansiedad, depresión, fobias, y no suele haber una discriminación en cuanto a sexo muy marcada. Pero sí es verdad que las mujeres tienen una mayor tendencia a la consulta, a la cita y averiguar qué es lo que está ocurriendo en su vida. ¿Funcionan también las terapias familiares cuando hay un problema en el hogar? Sí, importantísimo, casi a un 50%, me refiero a intervenimos con los niños y también intervenimos con la familia. Muchas veces hay patrones educativos que son totalmente inadecuados y debemos psicoeducar a los padres con diferentes habilidades, diferentes instrumentos para que la crianza pues sea más factible, y el niño también debe empezar a verse con un papel más activo dentro de la familia. Muchas veces le restamos importancia al pequeño y parece que son los padres son responsables de la situación, pero también el niño tiene cierto papel activo y se debe trabajar con él. Llegados también a determinada edad adulta, empiezan a ocurrir una serie de cambios en nuestra forma de vida habitual. Ya como precisamente mayores, o hablar de la tercera edad, también deberíamos de pasar o tener en cuenta que nuestra mente nos puede jugar malas pasadas. Sí, claro. Es importante apostar por la detección precoz, hacer evaluaciones, hacer test, hacer diagnósticos, aunque no sea relevante poner una etiqueta a una enfermedad, pero sí es importante que a los pequeños síntomas que empecemos a notar podamos acudir y averiguar qué nos está ocurriendo. No muchas veces hay una enfermedad, ni siquiera hay un trastorno, sino que simplemente hay un deterioro o hay un envejecimiento en nuestras funciones cognitivas. De hecho, a veces también simplemente la desesperación de dejar de trabajar y ahora qué hago. Sí. Eso puede hacer que uno se agobie y parezca que un problema es mayor cuando a lo mejor es algo muy simple de resolver. Sí, sí, tienes razón. Muchas veces las personas cuando se jubilan o dejan de trabajar se ven con un exceso de tiempo y no saben cómo invertirlo. Ellos tenían una rutina diaria que ahora mismo han perdido y se ven en casa o se ven en la calle deambulando sin saber muy bien qué realizar. Es importante que estas personas empiecen a restablecer diferentes patrones en su día, sobre todo para conservar las capacidades y las habilidades, que a cierta edad son más vulnerables a la pérdida. Por lo tanto, cualquier cambio extraordinario, por decirlo de alguna manera, en nuestra vida o que no teníamos previsto, puede hacer que necesitemos la ayuda de un profesional. Sí, se dan situaciones ansiógenas o de estrés
que hasta cierta medida son positivas porque nos hacen estar activos, nos hacen mantener nuestros niveles de funcionamiento normal. Pero sí es verdad que hay situaciones estresantes que hacen que generen en ciertas patologías o simplemente en comportamientos anómalos que hacen que durante un periodo de nuestra vida no estemos tan conectados como deberíamos estar con nosotros mismos. ¿Cuál es el consejo que nos podrías dar a todos en los días en los que vivimos donde tanto estrés convive con nosotros habitualmente? Es importante que uno intente conectar consigo mismo, que se dé un respiro, que empiece a recapacitar en aquellas cosas que ha dejado de hacer y que tanto le gustaban y sobre todo preguntarse por qué las dejó de hacer. Y si puede intentar reconectar con esas cosas poco a poco, con pequeños hábitos, sea quedar con un amigo, sea salir con su pareja, ir a cenar o compartir tiempo con sus hijos. Es importante que hagamos un pequeño lapsus, conectemos con nuestro yo y sobre todo seamos conscientes de ello. Pues muchas gracias sobre todo por cuidar de nuestra salud. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti.